Buenas noches. ¿Empiezas tú o empiezo yo? No lo habíamos hablado. Pensé que había Eso no lo habíamos hablado, ¿verdad? Pensé que había un introductor. Sí, íbamos a dar la petardada como Chenoa y Carrer, pero no... Ya podía introducirnos a alguno de estos personajes que han pasado por ahí. Concretamente el que estaba sentado en el váter desnudo con la máquina de escribir. Bueno, pues empiezo yo rápidamente. Escribimos los dos, creo, tengo la seguridad, por lo que hemos hablado antes, en soledad. Y por lo tanto a mí me resulta muy confortable y muy cómodo escribir en mi casa. De hecho, muchas veces se me reprocha que por qué no escribo los artículos o las columnas en el periódico, por qué no estoy más rodeado de gente. Y la razón es que yo estoy mejor en soledad y mejor en mi casa y mejor en privado, porque a veces se te ocurren tantas tonterías que prefieres conservarlas solo para ti mismo y poder borrarlas sin que nadie se asome a la pantalla del ordenador. Yo recuerdo cuando llegué a Madrid y empecé en el diario El Mundo. Iba a la redacción entonces y en la redacción se producía un fenómeno muy curioso. Y es que en la redacción del Mundo, en aquel entonces, Pedro J. se paseaba por los pasillos, ¿no? de la redacción. Entonces la sensación era como la aleta del tiburón que se va moviendo de un lado a otro. Entonces, claro, tú estás escribiendo y piensas que la pantalla la estás mirando tú solamente y no sabes si detrás está Pedro J. Ramírez. Hay que escribir, ustedes prueben a mandar un WhatsApp y sin saber si está Pedro J. detrás o no. Es que eso hay que vivirlo. Ahora va en patinete por el español, ahora está en patinete, porque sí, ahora está en patinete. Bueno, en aquel entonces se paseaba. Entonces, a mí me daba una sensación de aprensión muy grande y entonces empecé a trabajar en casa. Y en casa he descubierto que trabajo mejor, trabajo sin tanta injerencia y puedo practicar mejor el humor o lo que yo quiera. ¿Qué ocurre con eso? Que me acostumbro a no estar con gente, ni a trabajar con gente, ni a rozarme con muchas personas. Por lo tanto, la noche anterior a esta conferencia casi no conseguí dormir y lo que sucedió fue lo que le conté a Rosa ahora en la comida y lo que quiero contaros a vosotros porque me ha servido de base para por lo menos 2 o 3 columnas que escribiré en el futuro. Y es que al no conseguir dormir me puse a ver películas. Vi concretamente la segunda y la tercera parte de La Escopeta Nacional. Patrimonio Nacional y Nacional 3, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Antes fui a un 24 horas y me atiborré de doritos picantes y de gusanitos y de empanadilla de atún y de perritos calientes. Vi las 2 películas y vi sobre todo la segunda película ya casi al amanecer con ganas de dormirme y hubo al menos 2 escenas que me llamaron muchísimo la atención. La primera escena, no sé si habéis visto, si la recordáis, yo creo que sí la habéis visto, la recordáis, la tercera parte de La Escopeta Nacional, la familia Leguineche, la familia del marqués de Leguineche, una familia del franquismo que intenta adaptarse a los nuevos tiempos de la democracia, con su capellán privado, que es Agustín González, que hace de sacerdote, y con el hijo del marqués de Leguineche, que es Luis Escobar, y que es Luis José, se llama, que es José Luis López Vázquez, ¿no? Entonces José Luis López Vázquez está haciendo como una especie de plato español prototípico para presentar y que sea el ganador del concurso al mejor plato del Mundial 82 o algo así. Y pasa por una habitación en la que está Agustín González haciendo de sacerdote. Agustín González es un actor poderosísimo, es un actor con una gesticulación maravillosa. Y está siguiendo por la radio el golpe de Estado del 23F. De hecho, en casa de los Leguineches se está siguiendo ese golpe de Estado como si fuese un partido de fútbol, cada uno con una tele, con un retransmisor. Y pasa por la habitación y está escuchando a Agustín González y le pregunta, ¿cómo va el golpe? Y el cura le dice, calla, calla, fatal, fatal. Los están dejando solos. Ya el fatal, fatal respecto al golpe es maravilloso, ¿no? ¿Cómo va el golpe? Fatal, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Y después, más adelante en el metraje, el suegro de López Vázquez se muere y entonces va a la familia Leguineche a presentarle sus respetos al funeral y le pregunta qué ha pasado y le dice, pues que con el golpe de Estado se ha puesto tan nervioso que se ha vestido como en la guerra para ir a tomar el ayuntamiento. Y cuando estaba poniéndose la boina y los correajes y se miró al espejo le dio un infarto. Son 2 escenas de los años, de primeros de los 80, del año 81, pero que tienen muchísima correspondencia con la actualidad, no por el fascismo, sino por muchísimas cosas parejas que viajan en paralelo a ese tipo de situaciones, ¿no? a la situación del hombre que está
pendiente de una retransmisión y que de repente da una respuesta inesperada a algo, pero sobre todo me interesa más la del suegro de López Vázquez, que cuando se viste ideológicamente de lo que es, que cuando ya está dispuesto para la emisión a la que está destinado, que es tomar el ayuntamiento de un pueblo perdido de Extremadura, de repente se ve al espejo y le da un infarto. ¿Cómo funciona el humor en prensa? Bueno, funciona de millones de formas, cada uno tiene su manera, pero la mía en concreto se basa muchísimo en la correspondencia de lo que yo veo, lo que yo leo, con la actualidad. Y en ese caso, en el caso de este hombre que se viste, creo que era de carlista por el uniforme que estaba describiendo, me parece muy adecuado a los tiempos en los que ahora mismo la gente en la campaña o en la carrera electoral que se avecina se viste tan ideológicamente como sabe que cuando realmente es consciente de lo que es, le da un infarto y no va más allá. Esto estoy diciéndolo sin trabajarlo, porque la columna está por escribir, pero primero parto de esa base, ¿no? Es decir, yo no recuerdo quién era, que primero ponía el título y si el título le sonaba muy bien, luego escribía la columna. Es decir, él primero buscaba un poco la idea y luego, que es una forma un poco truculenta de trabajar, ¿no? Pero a mí me parece, por lo menos yo estoy bastante cómodo haciéndolo y encuentro muchísimas referencias y muchísimos paralelismos en eso. Y acabo, y para dejar a Rosa, simplemente para dejar con un ejemplo real de lo que ha ocurrido hace poco, iba a decir que leí sin querer, pero lo leí queriendo porque busco mucho ese tipo de información, a Selena Gómez, que es la exnovia de Justin Bieber, contando que había madurado, ¿no? que era una mujer que ya había curado sus heridas después de su romance con Justin Bieber y que era una mujer nueva y que tenía ya 23 años y que por lo tanto ya estaba en su madurez y que a partir de ahora ella iba a ser una artista consolidada. Es una declaración muy prototípica, ¿no? de la gente que ha pasado o bien por una relación con Justin Bieber o bien por una relación con la cocaína. Es decir, ya estoy bien, yo ya esto ya no lo quiero probar más y yo a partir de ahora voy a empezar a ser yo misma y tal. Y yo lo estaba leyendo y estaba leyendo, en vez de Selena Gómez, estaba leyendo José María Aznar, ¿no? Yo ya he dejado, yo ya no he gobernado, el PP lo gobiernan otros, yo ya no tengo nada que ver, y de vez en cuando la recaída, ¿no? Esa recaída continua que tiene Aznar y que él siempre está diciendo que yo ya he dejado la política, dije que lo dejaba y lo dejé, y cada X meses vuelve otra vez a caer en la trampa, vuelve a calentársele la boca, vuelve a decir cosas que lo llevan a las portadas y después, al cabo de 2 semanas, concede una entrevista y dice ya he reconstruido mi vida, ya estoy bien, ya no vuelvo, ya no lo he dejado de verdad. Bueno, con eso hice un artículo. Quiero decir con esto que a veces las conexiones son bastante extrañas y dependen de la cabeza de cada uno. Hay una persona que ha pasado por este festival que es probablemente la persona que más admire yo en su trabajo en España y uno de los escasísimos genios que nos quedan, que es Miguel Noguera. Miguel Noguera no hace periodismo, yo creo que sí lo hace, pero no lo sabe. Y Miguel Noguera consigue establecer unas conexiones entre la actualidad, la política, la cultura y luego, sobre todo, nuestro costumbrismo, nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos delante de la gente, que para mí son maravillosas. Y si tengo alguna referencia, sé que en esta conferencia también se nos pide un poco de referencias y estoy hasta los huevos de decir a Julio Camba. Estoy muy cansado, es verdad que Julio Camba para mí es una referencia absoluta, pero yo encuentro muchísimo diamante en Miguel Noguera, sobre todo en la forma de pensar. Hay una razón por la que me gusta Noguera y me gusta gente que no tiene nada que ver con mi oficio, y es saber cómo piensa, tratar de copiarles, tratar de plagiarles, no lo que hacen, que eso evidentemente está mal visto. Yo no quisiera que estuviese tan mal visto, porque a mí me encantaría plagiar muchísimas cosas, pero cuando lo haces está mal visto y te denuncian. Pero sí la forma de pensar, la forma de tratar de concebir la actualidad o de concebir una noticia y de sacar las mismas conclusiones que saca, por ejemplo, un tipo como Miguel Noguera. Y le voy a dar la palabra a Rosa, porque le dije que hablaba ya antes y creo que me he pasado No merece la pena que hable yo. Iba a decir que yo les digo buenas noches, Rosa, y luego te doy la palabra. Bueno, hay una cosa muy graciosa, es que Manuel Jauis es la primera persona que yo conozco que escribía cartas al director. Es decir, yo pensaba que las cartas al director las escribían solo los locos. Bueno, que no conocía a nadie que escribía cartas al director. Y este verano leyéndole esas contraportadas que hacía en El País sobre su... Hombre, evidentemente había mucho de ficción, es decir, pero eso parece que era verdad. Es decir, que empezó en el periodismo escribiendo cartas al director y es la manera en que llamó la atención del diario de Pontevedra. En mi caso, mis principios son muy distintos. Es decir, yo era abogada y defendía violadores mientras a la vez mi madre me llevaba
pero yo no tenía coche ni carné, me llevaba a Totana a una asistencia al detenido, es decir, era una abogada un poco rarita, es decir, pero sí defendía violadores y conseguía rebajarles la pena, al menos, no quitársela del todo, pero rebajarles la pena. Y entonces empecé a escribir, es decir, yo empecé por el revés, es decir, de lo que la gente hace habitualmente, es decir, empecé a escribir columnas de opinión y desde el principio las columnas eran buscando la cosa más graciosa que hubiera ese día, es decir, a la hora de escribir uno hace una especie de rastreo en los periódicos o en lo que oye. Es decir, cuando uno empieza a escribir columnas, realmente está pensando todo el día en columnas. Es decir, esto es una columna, voy a escribir de esto, voy a escribir de lo otro, ¿no? Pero siempre pensando en lo que sea más gracioso. Es verdad que a veces hay cosas de carril. Es decir, yo me alegro, por ejemplo, que el otro día le dieran el premio Nobel a una señora que no conocía de nada hasta el día antes, cuando apareció entre las favoritas. Y pues no había oído hablar en mi vida de esa señora. Es decir, pero si de pronto sale Murakami, te ves como obligado a escribir, ¿no? Pero ¿no tuviste la tentación, por ejemplo, que yo tuve la tentación, esa mujer, sí. Llevábamos 4 días en las quinielas con sí, ella sí, y siempre se decía, solo tiene un libro publicado en España, y dije, yo lo leo. Y se había hecho, se había hecho Twitter el día antes y dices, qué sospechoso. No, pero yo pensaba, lo leo y me las doy. ¿No? Esa trampa. Efectivamente, y de pronto apareces como y luego el decir, me lo leí en Svetlana, no sé qué, que todavía no me acuerdo ni cómo se llama. No, pero de todas maneras, de los últimos premios Nobel es la única persona a la que me apetece leer precisamente porque porque es no ficción. Es decir, no hay premios Nobel que, siendo autores de novelas, no me apetece leer en absoluto, pero esta señora me apetece leerla precisamente esa cosa de las mujeres de la Segunda Guerra Mundial porque una tiene a veces la tentación de decir las novelas son una pérdida de tiempo. Es decir, que... Pero si te dicen hace 5 años, ¿querrías leer un libro del premio Nobel Padrastro de Chabeli? Bueno, no sé. Seguramente sí. Daría morbo, ¿no? Seguramente sí. Sí. Pero bueno, que cualquier cosa uno a la hora de escribir siempre piensa de qué es gracioso hoy. Es decir, qué cosas hay graciosas hoy a la hora de escribir y de elaborar metáforas que a veces están como muy trilladas, ¿no? Pero siempre es eso en lo que piensas. Y yo luego, a veces cuando llega a un país y te dicen profesión, y dices, ¿qué pongo? Si pongo, depende del país, dices, pongo abogado o periodista, es decir, lo que sea menos peligroso en ese país, en ese momento, es decir, por lo que no me vayan a llevar a la cárcel. Es decir, cualquiera de las dos es terrible, ¿no? Pero porque yo realmente no me considero periodista, es decir, aunque me llamen periodista, no me considero periodista. Yo me siento muy identificada con eso que decía Janet Malcolm en Ifigenia en Forest Hill, de que el periodista es un pedigüeño, es decir, que pide entrevistas de la misma manera que el pedigüeño pide limosna y que tiene que estar preparado para el rechazo. Y en ese sentido yo me siento muy pedigüeña, es decir, yo la primera me dicen que no y yo ya, la segunda no sé, que como periodista soy una birria absoluta, ¿no? Había escuchado que, y es un dicho, ¿no?, que mejor que decir periodista era decir pianista en un bordel, pero tú estás superándolo hoy porque prefieres ser defensora de violadores. Sí, yo defensora de violadores, sí. Yo he sido defensora de violadores, además era una violación absolutamente loca, es decir, era un señor que era probablemente culpable, pero había una serie de irregularidades en el proceso que en una serie estadounidense lo habrían sacado de la cárcel, evidentemente. Era un señor que era marroquí, pero era como Yannick Noah. Y lo pusieron en la rueda de reconocimiento con varios moros así escuchimizados y tal. Llega la señora y bese. Es que no había guapo, problema. Y luego el muy idiota violó a una señora que era la madre de un policía. Con lo cual, cuando llegan los policías, y entonces empezaron a declarar cosas absurdas como iba en el furgón policial y dijo, me he tirado a más de 20 y solo me han pillado por esta. El tío no hablaba español prácticamente. Y cuando yo fui a verlo a la cárcel, al locutorio ese con el panel, o sea, es que me costó mucho trabajo entenderme con él. O sea, era toda una irregularidad detrás de otra, pero claro. Bueno, conseguí por lo menos que las lesiones que también le habían imputado no se le computara, solo lo condenaron por la violación, pero no por las lesiones que eran consustanciales a la violación.
Pero bueno, esa Pero era otra época. No te aprovechas mucho de esa experiencia haciendo columnas, ¿no? No, quiero decir, pero no bueno, te leo- pero siempre tienes- están ahí. Eso es un background que siempre está ahí. Y de hecho yo no he dejado de ser abogada porque no me fío en absoluto del periodismo. Yo sigo pagando mi cuota como colegiado ejerciente. Sí, por si acaso, ¿no? No ejerciente. O sea, sí. Bueno, alguna cosa me sirve. Pero vamos, que como periodista soy verdaderamente una birria. Es decir, es verdad que yo también trabajo en mi casa y además viendo la tele todo el rato. Lo cual es un poco absurdo. Es decir, antes he citado a Janet Malcolm, que me ha caído muy mal porque tuve que hacer una reseña de las memorias de Claire Bloom, y entonces Claire Bloom cuenta cuando ella se separa ya finalmente de Philip Roth y Philip Roth se pone imposible. Janet Malcolm es de las que son amigas de Philip Roth y le hacen abandonar su piso de Nueva York y la echan y tal. Yo tenía así como en un pedestal a Janet Malcolm y ya no la tengo. Y luego también me siento muy identificada con Rebecca Adler, que es otra de estas escritoras estupenda, a la que conoce poca gente, pero que es una maravilla, que ella dice, yo tampoco, yo soy muy mala con las entrevistas, dice, yo me acerco a la gente y merodeo. Es decir, efectivamente, a mí esa es la parte que me gusta, la de merodear, es decir, no hacer reportajes, sino hacer crónicas, sino no hablar con la gente, sino merodear. Es decir, porque yo a veces, como periodista, soy como Woody Allen en esa película, yo no diría que menor, la de Un final made in Hollywood, cuando él es un director importante que ha ganado 2 Oscars, pero luego decide, ya no está haciendo película y quiere volver a hacer película, y su exmujer, que es Tia Leoni, está casada con un productor importante y consigue volver a hacer otra película. Y justo cuando va a hacer la película se queda ciego, pero él sigue con la película. Y entonces yo a veces, es decir, este momento de que yo no quiero hablar con la gente y me da vergüenza hablar con la gente, me siento como un director ciego dirigiendo una película. Claro. Hay Claire Bloom, que la acabas de citar ahora, Sí. la exmujer La exmujer de Philip Roth. que fue actriz. Con Hombre, Woody Allen. es la madre en El retorno a Bryce, es la madre de... Pero hay algo mejor, y es que tiene que ver, Claire Bloom y Mia Farrow son dos de las bisagras de la relación majestuosa que tienen a lo largo de toda su vida Philip Roth y Woody Allen, Sí. dos judíos de Brooklyn, dos judíos Es verdad. de Newark, Philip De Roth Newark, y Woody Allen, pero vamos, dentro de ese mundo, dos judíos que hacen humor sobre judíos, dos judíos que se toman muy a la ligera un poco todo esto y hacen ficción con sus propias vidas, ¿no? Claire Bloom es la actriz de Delitos y Faltas, Sí. es la mujer, si no me equivoco, del oculista, Sí, que la sí, engaña, sí. que la cornea. Sí. Con otro, Ahí luego la mujer con la que le engaña es Angelica Houston. sí. Y luego Claire Bloom es la mujer de Philip Roth. Claire Bloom abandona a Philip Roth y escribe Abandonando la casa de muñecas. Sí, se llama que ese es un libro magnífico. Pero es un libro. Es un libro que le da a Philip Roth. Es un libro así. que le da mucha fe. Y luego cuenta ella, porque cuando está rodando Retorno a Bryce, ella y Jeremy Irons se hospedan en Howard, en la casa en el palacio, en la casa donde se rueda. Y entonces él iba a verla los fines de semana y le decía, tú no digas que somos judíos, no digas nada. Entonces, el paralelismo del que hablo es que Mia Farrow deja a Woody Allen, porque como todo el mundo sabe, Woody Allen de repente se enamora de una personita que está en casa, que es su hija adoptiva o la hija adoptiva de Mia Farrow. Porque Mia Farrow fue... Sonji. o sea, bueno, primero Josephine Baker, luego Mia Farrow y luego Angelina Jolie. Es decir, ese negociado... Lo tiene cerrado. Hay se muchas va con practicantes. esta chica y Mia Farrow abandona a Woody Allen, como suele suceder cuando se enamoran de tu hija adoptiva, y se va con Philip Roth. Y ella, Mia Farrow, escribe un libro demoledor contra Woody Allen, del cual se sospecha que está detrás Philip Roth, porque está bastante bien escrito y demás. Y Woody Allen rueda Desmontando a Harry, que es desmontando a Philip Roth, que es una película bastante chabacana. A mí, yo la adoro, pero la crítica la destrozó porque la consideró un ajuste verdaderamente de cuentas, en el que él habla de un escritor que utiliza su vida como sus propias ficciones, que es lo que ha hecho toda su vida Philip Roth, a veces con su propio nombre. Y en esa película sale una escena en la que el escritor, el autor, el protagonista de la película, supuestamente Philip Roth, está en tratamiento psiquiátrico. Philip Roth tuvo un día ganas de suicidarse y se metió en un centro psiquiátrico. Esto nos pasa a algunos a veces, ¿no? Miren, tengo la sensación de que me quiero matar
mejor me encierran aquí y estoy con ustedes, los doctores. Y ahí en ese centro, Philip Roth es donde conoce a Claire Bloom y de repente Claire Bloom se enamora de él, los dos se enamoran y Philip Roth sale ya curado, pero Claire Bloom se queda encerrada, pero como enferma, por el daño que le hizo esa relación. Entonces Woody Allen lleva esa relación a la película Desmontando a Harry, que es una escena muy famosa en la que el protagonista discute a gritos con la psiquiatra que es Kristen Allen. Y están los dos discutiendo porque Kristen Allen le descubre un rollo a Woody Allen, una niña de 26 años. Entonces están los dos discutiendo muchísimo. Para mí es una de las mejores frases de Woody Allen, y perdón por la chabacanería, porque realmente es una frase un poco, pero es muy graciosa porque realmente además demuestra un poco el humor que tiene el pequeño cabrón judío, ¿no? Están los dos discutiendo en un pasillo y le dice a ella en un momento que la deja paralizada, le dice, ¿tú crees que para mí es agradable que una tetuda de 26 años me haga una mamada? Entonces Kristen Allen se queda paralizada diciendo, oye, me ha ganado. A lo mejor es violento, yo no lo sé. A lo mejor es algo hostil. Y finalmente la convence de que no es nada hostil y siguen discutiendo y demás. Esa escena está basada en la relación de Philip Roth y la relación con Claire Bloom. Sí, Claire Bloom cuenta cuando él se va al psiquiátrico, realmente. Y lo mejor es que Claire Bloom deja a Philip Roth porque Philip Roth se enamora o le echa los tejos a la hija de unos amigos suyos que era casi como de la casa y que era una niña adolescente. Por lo tanto, repite también, en cierto modo, lo de Woody Allen con Mia Farrow. De todas maneras, la mejor frase de Desmontando a Harry... Columnismo en la prensa, humor en la prensa. Es cuando van al infierno y le dice, aquí está el inventor del metacrilato. Sí. En el último círculo. Es la mejor parte del infierno, sí. En el último círculo. Oye, yo te quería preguntar una cosa. Tú que has pasado del mundo al país... ¿Hay menos sentido del humor en el país que en el mundo? Hay muchísimo humor en el pase. Sí, ese momento de, ¿no? Luego ya... Si se permite el sentido del humor más en un sitio que en el otro. No, hay una cosa muy graciosa y es que, pero eso me pasaba cuando me pasé del diario Pontevedra al Mundo. Y es que el primer artículo, invariablemente, el 60% de las reacciones es ya no eres el mismo. Yo siempre digo, es que me ha cambiado el teclado, ya no tengo el riff, ¿no? Pero en cuanto al humor, hombre, el país tiene menos sentido del humor que el mundo. Es evidente, pero tampoco estamos hablando del periódico, no estamos hablando del Club de la Comedia, es decir, no es que sea un aspecto negativo, ¿no? Pero es verdad que tiene menos articulistas atrevidos, menos quizás grado de polémica y que a lo mejor cuesta un poco más, eso depende de cada uno. A mí no me ha costado nada. Yo tuve un problema con el país y por eso te digo lo de que el lector del país no está tan acostumbrado a esto. Y es que a mí al principio mis artículos se colgaban en la web sin un epígrafe demasiado claro. Entonces mis artículos siguen siendo evidentemente los mismos que yo publicaba en El Mundo y que escribía y que publicaba en el diario Pontevedra. De hecho, el primer consejo que recibí en el país fue de Carlos Cue, un amigo mío que me dijo, no te hagas mayor aquí, no te veas rodeado ahora de esta gente y te pongas ahora con la pajarita a hacerte el interesante, porque eso no eres tú. Y yo seguí escribiendo lo mismo y los primeros artículos lo que ocurría era que en el periódico no, porque en el periódico más o menos están jerarquizados y se colocan aquí o allá, pero en la web tenemos el defecto y todavía no se ha corregido, y hablo de todos los periódicos digitales, que no sabes claramente a qué responde este artículo, ¿no? Y en El País, por ejemplo, a lo mejor en la portada, la noticia principal la adornaban debajo con mi opinión, que era mi opinión única y exclusivamente, bajo un epígrafe muy neutro que era análisis. Y la gente pensó que era el editorial del País. Esto es el editorial del País. Entonces yo decía, este argumento de Mariano Rajoy se mueve de un lado a otro como el culo de Beyoncé. Entonces los comentarios eran, esto es una desgracia, el país ha caído en picado, ¿no? En análisis. Ya lo que nos faltaba es que en los editoriales escribía Javier Pradera, ahora tenemos que aguantar al culo de Beyoncé, ¿no? Y entonces la defensora del lector me escribía, yo con la defensora del lector en los primeros tiempos tuve una relación intensísima, claro, pues me escribía diciendo, oye, que me escribe muchísima gente porque es que si el culo de Beyoncé, que si no sé qué, que si tal, y yo, esto es humor, no, humor, bueno, a quien le parezca humor, pero evidentemente no es real. Y luego es verdad que yo, por ejemplo, en El Mundo tenía fórmulas muchísimo más atrevidas, que a lo mejor quizás en El País las contengo un poco más, y es dar por ciertas y tratar por ciertas cosas y escribirlas sin el mayor tono de humor. Es decir,
yo, por ejemplo, cuando hacía crónica parlamentaria en el país, en El Mundo, decía, Mariano Rajoy inició su intervención diciendo que España iba bien, que la deuda estaba bajando y que los salarios son más altos. Acto seguido, todos los diputados se levantaron de sus escaños y se fueron a desayunar unos curasanes y dejaron el Parlamento clausurado, ¿no? Esto se entiende. Y en el país había lectores que protestaban, que decían, yo he seguido la retransmisión por 24 horas y no se fueron. Eso. No quiero decir, con esto quiero decir, no es que sea un problema de inteligencia, es un problema de dinámica, de costumbre. Claro, tú ves en el país una firma, una tribuna y dices, esto es sagrado. Y yo soy la persona menos sagrada del mundo. Es decir, yo escribo, en fin, yo nunca doy misa. Yo lo primero que quiero cuando escribo la primera línea es nunca me tomen en serio, no sean tontos. Cuando alguien me escribe, oiga, cuando yo me pongo en serio, que a veces desgraciadamente me pongo en serio, y me escribe alguien, oye, me has convencido, y mando el ejército, digo, por favor, desconvenca, esto no puedo cometer a nadie. Sí, a mí me pasó el otro día una cosa así similar que no entendí muy bien. Me mandaron a hacer la crónica del foro de ABC que fue Rajoy. Es decir, ahí escribe mucha gente. Fue Rajoy después de no darle una televisión a Vocento. Fue Rajoy, entonces ahí voy. Y entonces yo, en medio de la crónica, dije, y a todo esto yo no sé si estamos a favor o en contra de Rajoy después de lo de la televisión. Claro, eso fue suprimido del artículo. ¿Le pusiste esa frase? Claro, yo puse esa frase y fue suprimido. Digo, pero si yo no soy una editorialista, es decir, ¿de qué importa que yo ponga esa frase? Es decir, va a peligrar Vocento en este momento si yo pongo esa frase. Pero luego, volviendo a lo del diario de Pontevedra, en mi caso, a la verdad, es decir, a mí sí que me da la impresión de que los diarios de provincias, me refiero al Correo, al Diario Vasco, al Norte de Castilla, es decir, en mi caso, que son donde escribo, es decir, que son mucho más libres. Es decir, que tú puedes escribir unas cosas mucho más disparatadas o más libres que en un periódico de Madrid. Bueno, yo lo comparo siempre con el fútbol, yo todo lo comparo con el fútbol, pero esto más en concreto porque jugar en un diario nacional es jugar en campo grande, te mira muchísima más gente, todo es multiplicado por 100, le acierto, pero he escrito columnas absolutamente tibias y de repente alguien ha visto algo en ellas y al contrario, es decir, te pueden machacar y puedes tener un día entero en una red social dándote cera todo el día por alguna metedura de pata. Bien, pero juegas en campo grande. Yo cuando jugaba en campo pequeño, cuando jugaba en el Diario Pontevedra, era más libre para opinar del rey, de Aznar, de Mayor Oreja, pero no podía tocar al presidente de la Diputación, al consejero, que era de lo que se nutría el periódico. Toda esa gente era intocable, pero intocable de verdad. Es decir, Fraga llamó al periódico y dijo, este chico está escribiendo mucho, que era la forma que tenía Fraga de censurar. No, yo no he dicho que no escriba, he dicho que escribe mucho. Entonces, claro, el director cogía la red y decía, bueno, pues yo creo que, oye, para un poquito, estate un mes sin escribir, y estás un mes sin escribir porque estás escribiendo mucho. En ese aspecto, el periodismo local está muchísimo más sujeto y muchísimo más, por decirlo de alguna forma, oprimido por el dinero de las instituciones más cercanas. Ahora, yo podía decir cosas del rey de España en un diario pequeño que, vamos, como no le llegaban al rey, claro, si le llegan al rey, entonces nos vamos todos a la calle. Pero podía decir y escribir verdaderas burradas en un diario de difusión pequeña. Yo me acuerdo en una crónica sobre un concierto de Luis Miguel en La Condomina. Por aquella época... Bueno, pero Luis Miguel en La Condomina, ese es un título... Yo no escribiría nada debajo. Por aquella época había escrito John Irving, había publicado Una mujer difícil, y había una expresión allí que utilizaba la protagonista en esa película. Luego hubo una película horrible que protagonizó Kim Basinger. Pero bueno, la novela estaba bien, que hablaban de ruido de bragas, es decir, como una expresión. Yo me acuerdo que titulé Ruido de bragas en La Condomina, del concierto de Luis Miguel. Eso es imposible que lo hubiera publicado una vez feo. Es súper imposible. Es decir, que no estamos hablando de que la verdad sea el Pravda, aunque sea lo mismo. Etimológicamente significa lo mismo. La verdad, Pravda. Es decir, nosotros en Murcia le llamamos el Pravda. O sea, pero eso habría sido imposible. Es decir, yo creo que efectivamente en un periódico de provincias hay mucha más libertad. Hay lo que tiene el humor, es decir, a mí mucha gente me pregunta ¿por qué haces tanto humor y tal? Bueno, primero porque me resulta más fácil, yo siempre he escrito en clave irónica y para eso nunca me he tomado en serio, realmente, es decir, a mí todo lo que me ha venido casi por sorpresa y nunca me he tomado excesivamente en serio y sobre todo nunca tomo muy en serio las cosas de las que escribo. Hay 4 o 5 líneas rojas en las que verdaderamente me involucro, pero lo demás siempre está sujeto a una cierta relatividad, porque yo tengo un pensamiento y tengo una ideología, pero soy una de las
raras personas que no está convencido del todo de que su ideología quizás sea la mejor que la del resto. Es decir, yo estoy seguro de que sí, pero cuando debato con alguien no lo tengo tan claro. Pero sí tengo claro una cosa después de tantos años trabajando con humor, y es que no hay cosa que más fastidio, que más haga daño que el uso de la ironía o el uso de la prosa como arma irónica o como forma de hacer reír a la gente. Este verano presenté el libro de Gonzo, que es un reportero del Intermedio, que trabaja con Wyoming, y él contaba una anécdota que la subcontrato inmediatamente para contarla aquí yo. Y es que el Intermedio es un programa en el que se pasan bastante y hacen un humor muy ácido y en fin. Y llama a muchísima gente y tiene muchísimas presiones de todos los estamentos, tanto de la oposición como del gobierno, es decir, porque tiene es un programa que tiene muchísima audiencia y por lo tanto tiene mucho impacto y mucha influencia, ¿no? Y contó en la presentación que solamente había recibido una vez una llamada de Emilio Botín. Y bueno, coño, llama a Emilio Botín a un programa de televisión de La Sexta, ¿no? ¿Para qué? Un hombre que tiene bancos en todo el mundo y que, en fin, gana un dinero que con todo el dinero que tiene no sé ni cómo ve la televisión, como para apartar las montañas de billetes. Y efectivamente llamó y hubo una pequeña conmoción en el programa, en plan, oye, está llamando el dueño del Banco Santander, es decir, el hombre más poderoso probablemente del país. ¿Qué quería Emilio Botín? No se estaba quejando de nada que tuviese que ver con su empresa, ni del daño que le estaban haciendo al IBEX y las bromas con su supuesta capacidad de influencia y nada de eso. Llamó Emilio Botín al programa El Intermedio para decir que, por favor, estaban emitiendo continuamente un vídeo en el que él salía hablando chapuceramente inglés. Entonces, los alumnos del colegio de sus nietos se rían de sus nietos. Entonces los nietos le decían, abuelo, por favor, cada vez que sale ese vídeo, tenemos que aguantar en el colegio, es que tu abuelo dice hello. Y entonces él decía, meteos con todo lo que os dé la gana, pero que no se rían de mis nietos a mi costa. No me toquéis a los nietos, ¿no? Claro, que es normal, van los nietos al colegio y los compañeros del colegio se reían porque salía hablando en un inglés absoluto. Chairman of Santander, bueno, no lo imito bien porque yo tengo muchísima menos idea que él de hablar inglés, pero que al parecer era un inglés muy, muy chapucero y los niños seguramente iban a un colegio trilingüe, que esa es otra, tenían un buen inglés y los niños se reían de sus nietos y él, por lo único que no pasó y por lo único que cogió el teléfono para poder censurar o intentar censurar algo, fue precisamente para sus nietos, que a mí me pareció muy tierno, a los del Intermedio les pareció también muy tierno y dejaron de emitir las imágenes, al parecer. Pero de todas maneras eso es uno de los tabúes que hay en España, es decir, de las cosas con las que no se puede uno meter es con el Santander, con el Corte Inglés, es decir, que te puedes meter Bueno, con Carmena el otro día se metió divinamente. Ya, no se sabía el nombre, es decir, pero es más fácil meterse con el Papa y con el Rey que con el Corte Inglés, Bueno, el Santander, incluso Mercadona. El Papa no es accionista de nuestras empresas. Ya. Es decir, aquí estamos hablando de dinero. Sí. Es decir, No, ¿nos no, podemos reír del dinero o no nos podemos reír del dinero? Yo consideraría insensato que un hombre poderoso que tenga acciones, y los hay en determinados medios de comunicación, no consienta que se rían de ellos. Es decir, me parecería... Pero los hay, bueno, la mayoría. Sí, pero a veces son desde el mismo periódico y decir, oye, con esto no nos metemos. Que son, es decir, yo me acuerdo haber escrito una vez una columna sobre Mercadona, que había salido una noticia sobre que Mercadona obligaba a maquillarse a las cajeras. Era una cosa inocua, absolutamente. Y que sí, que tampoco me metía mucho con Mercadona. Y me dijeron, no, esto mejor no. Y bueno, ya sabemos que Mercadona tampoco. Somos también un país de más papistas que el Papa. Luego, cuando realmente no, luego también es verdad que te dan... Yo me acuerdo cuando vino Evo Morales a España hace un montón de años, bueno, 2008, una cosa así, me dijeron, haz una crónica de su día, tal, aquel que vino con la chompa. Entonces le llamábamos jersey, pero a partir de ese día le llamamos chompa. Y bueno, haz una crónica del día, tal. Y entonces me decían, pero con cuidado, con respeto institucional, que es un jefe de Estado. Y luego Antonio Burgos lo puso, y digo, pero bueno. Es que Antonio Burgos es jefe de Estado Mayor. ¿Por qué me dicen a mí que lo trate bien? Es decir, que es verdad que a veces te dan instrucciones que luego no tienen ningún sentido. Pero sí es verdad que se acusa muchísimo más el hecho de poder reírte de alguien que el hecho de adjetivarlo directamente, lo cual también se agradece, porque demuestras que el arma más mortífera o el arma más dañina y quizás más influenciable es el humor.
puedes retratar ciertas situaciones. Si yo he elegido como cierto patrón de conducta de las columnas, y con esto no estoy queriendo dármelas de nada, sino que lo intento y no siempre lo consigo, y a veces pues estoy 4 o 5 meses sin realmente dar con la columna correcta en cuanto al humor, pero para mí es lo más arriesgado y lo más atrevido. El coger un asunto de actualidad, el elegirlo y el decir, voy a intentar decir lo que yo pienso de este asunto, pero tratándolo de forma irónica, tratándolo de forma incluso a veces sardónica, pero queriendo hacer reír o por lo menos sonreír. Y realmente siempre intentamos, o por lo menos al comienzo del día, siempre se intenta hacer lo más difícil, y al cabo de las horas, cuando ya se va acercando la hora de cierre, acabas siendo presa de los nervios de la hora de cierre y acabas haciendo normalmente cualquier cosa. Cualquier cosa a veces es lo más irónico que puedes conseguir, e incluso tiene mucho más éxito que cualquier columna a las 9 de la mañana. Pero me parece el reto más difícil, y me parece una labor bastante consistente, me parece un trabajo casi, voy a decir la palabra prohibida en periodismo, un trabajo muy honrado el hacerlo con humor. No, pero parece que desde arriba está como, te lo decía antes del País, yo me acuerdo de adolescente leer a Maruja Torres, aquella crónica disparatada del verano, o un poco más tarde a Guillem Martínez, ¿no? Que ahora se ha vuelto tan serio con esta cosa de la transición y de la cultura de la transición. Y parece que desde arriba está un poco cortado el humor. Es decir, el verano pasado, no el otro, nos encargaron unos reportajes a Hugh y a mí, y entonces nos dieron así como una consigna, pero gracietas ningunas. Digo, ¿para qué nos lo encargáis a nosotros? Era una cosa que no entendías. Es decir, que yo cualquier cosa que vea me voy a reír, es decir, y digo de cualquier cosa. Es decir, yo me reía cuando se estaba muriendo de mi madre, es decir, porque había alguna razón por la que reírme. Es decir, que no tengo ningún problema en reírme en situaciones trágicas o dramáticas. Es que realmente se inventó para eso. Claro. Realmente se inventó para eso, para esas situaciones. Cuando realmente no puedes reírte es cuando más se te escapa la risa, y cuando empieza la famosa escena de los cordones, ¿no? Yo no sé si vosotros hacéis lo mismo en clase, pero yo cuando no podía reírme tenía que agacharme para fingir que mataba a los cordones. Teníamos un profesor que se llamaba Don Camilo, que era muy iracundo y al mismo tiempo simpático sin quererlo, y entonces a veces se encontraba con toda la clase agachada atándose los cordones. Entonces estaba leyendo y giraba y no veía a nadie porque no podíamos aguantar más. De hecho, a este profesor, es que hace poco me pareció verlo y luego me contaron que había muerto. Nosotros hicimos una vez un trenecito en clase con Don Camilo, y yo escribí un artículo para la revista Frontera D. Es uno de los artículos a los que más cariño le tengo, porque consigo que además de que haya humor y que además de que la gente se ría, y estamos hablando de un artículo escrito hace tiempo, en 2009, reflejo el mensaje que yo quiero transmitir de cariño y de gratitud hacia ese profesor que llegaba a clase después de la comida, ¿no? En las clases antes, no sé si ahora lo siguen siendo, he perdido el hilo académico desde que dejé todo, pero llegaba a clase, entonces se quedaba dormido, se agarraba la cabeza así calvita que tenía y hacía un eruto silenciosísimo de vino tinto, y hacía así y se quedaba. Entonces, Canosa, ya estoy dando nombres, un chico de mi clase se levantaba así en silencio, y toda la clase estaba como, él mandaba a leer, entonces se levantaba y se asomaba a su calva y le abría la boca y se ponía como a estos centímetros, ¿no? Hacía, y todos se quedamos así, entonces el tío se volvía a su pupitre, y entonces el tío hacía, como he notado algo, calor humano, ¿no? Como si tuviese un radar. Bueno, pues a este hombre una vez le hicimos un tren, alguien se agachó y empezó a recorrer el pasillo, entonces cada vez se fue sumando más gente, ¿no? Y al cabo de un rato estaba, 3/4 de la clase estaba fuera de los pupitres haciendo... Entonces el tío iba hablando, claro, iba medio pedo, ¿no? Entonces estaba explicando cosas, pero veía que cada vez había como menos gente. Y entonces se empieza a mosquear, era muy bajita, así como... Y entonces, de repente, claro, llega a un pasillo y ve a 12 tíos así, agachados, que miran para arriba, y entonces los ve así, abría mucho los ojos, luego echaba a todo el mundo, decía, ponte fuera, ponte fuera, ponte fuera, y los echaba a todos de clase. Y ese profesor era quizás el profesor que más me marcó, y uno de los tíos a los que más historias le he quitado durante todos estos años, porque era un no parar. Se echaba de clase, a mí me echaba siempre de clase, me tenía delante al lado del encerado, y yo dejaba cuando me echaba le dejaba el reloj y le ponía la alarma para 10 minutos después.
¿sabes? Tenía ahí un rollito artificiero, ¿no? Yo me iba al hall a escuchar. Claro, y él exigía siempre mucho silencio y estaba en clase y de repente empezaba a pitar algo y cuando no escuchaba algún ruido hacía... Y entonces sonaba de allí y echaba 3 o 4 de la zona de los alrededores. Él, tú. No, no, profesor, y tal. Entonces, y la acabo. Yo recuerdo que había una, cuando nos daba el sol de tarde, decía uno, profe, ¿puedo bajar la persiana? Entonces él se quedaba así y decía, baja. Y se levantaba un momento y decía, ponte fuera. Funcionaba así. Luego la historia es un poco dramática porque luego él tenía un hijo heroinómano que venía a clase a pedirle dinero. Entonces entraba en clase y cuando venía el hijo, claro, llegaba allí y le pedía dinero. Entonces había algún chaval que aún le daba alguna moneda y el tío se salía del colegio y se iba. Estamos hablando de los 80, que era una época melodramática pero también esplendorosa en Y Pontevedra. cruel con los alumnos, cruel con los alumnos. ¿Cómo? O sea, que los alumnos eran crueles. Eran Yo no muy sé, crueles. No sé cómo serán ahora, pero yo me acuerdo que En aquel momento eran muy crueles. había un sustituto en mi instituto, no me acuerdo, de historia me parece, y era como muy murciano. Eso quiere decir que probablemente ustedes no le entenderían nada de lo que dijera. Y entonces alguien había faltado y le decían, oiga, tengo que traer el justificante. Y él decía, no es menester, que no es menester. Es decir, pero un murciano de huertano era no es menester. Y entonces sale una, dice, ¿de juglaría o de clerecía? Era de una crueldad todo, tremendo. Es decir, todas esas cosas luego sirven para escribir columnas y escribir artículos riéndose Sí, de yo alguien. lo noto mucho y es que a la hora de escribir, a la hora de querer hacer humor o de tratar la actualidad de forma irónica, necesitas el roce de la conversación, de la gente. Sí, aunque de los estemos giros. escribiendo en casa. Aunque luego sí. acabemos escribiendo solos, yo, que soy una persona muy destinada a recluirme y con cierta tendencia a la misma misantropía que mi abuela, que lleva 20 años en un sofá sin querer ver a nadie, viendo la televisión, creemos que está muerta, nadie se atreve a entrar en la habitación, lleva 10 años siempre con la misma cadena y tengo esa tendencia, pero sin embargo te agotas, es decir, cuando estás solo y si no tienes absolutamente nada de lo que nutrirte, de lo que respirar, puedo estar 5 días en casa escribiendo y el cuarto y el quinto son una verdadera mierda. Yo necesito estar en contacto con la gente, rozarme, escuchar, ir en metro. Decía Azcona, ¿cómo se puede ser guionista en este país viajando en taxi? ¿No? Claro, es que es verdad. Nosotros no escribimos ficciones y aunque las escribamos normalmente tenemos que escribir de la gente que está alrededor y demás. Y a partir de ahí buscar un giro irónico y buscar algo que te conduzca a presentar la realidad de otra forma. Estoy recordando, y voy a poner un ejemplo de mí mismo, lo cual es bastante ridículo, pero al fin y al cabo, como es una conferencia sobre el humor, pues no está mal autoparodiarse. Pero, por ejemplo, cuando estaba presentando Cristóbal Montoro una especie de charla en el Congreso de los Diputados, él estaba diciendo, Cristóbal Montoro, que él, hace 2013, que los sueldos estaban subiendo en España. Los sueldos están subiendo en España, ya estamos, ustedes saben que llevamos como 6 años saliendo de la crisis, ¿no? Hoy sí, esta vez sí, esto parece la Copa Europa del Madrid después de los 32 años, este año sí. O la explosión de Guti, ¿no? Este año ya explota y tal, ¿no? Bueno, pues estábamos saliendo de la crisis. Entonces Cristóbal Montoro montó un gran revuelo porque se levantó y dijo que los sueldos estaban subiendo en España. Había un punto del orden del día en el Congreso de los Diputados ese día que trataba sobre el aborto. Y entonces, en el momento en que Cristóbal Montoro estaba diciendo que los sueldos estaban subiendo en España, 3 mujeres se levantaron en las tribunas, enseñaron las tetas y se ataron unas cadenas y a unas columnas y empezaron a gritar pues, contra el gobierno y a favor del aborto y demás. Entonces yo lo que hice, pero es que me salió casi automáticamente y tardé como 15 minutos en decidirlo, es que empecé la crónica diciendo la sesión de ayer transcurría con normalidad, con 3 mujeres en pechos gritando a favor del aborto, cuando de repente un espontáneo se levantó y gritó que los sueldos estaban subiendo en España. Bueno, este giro, ¿no? O sea, quería encontrar ese giro, quería decir, ¿cómo puedo presentar esto de una forma que la gente entienda que esto, lo normal es lo de arriba y lo anormal era lo de abajo, ¿no? E hice la crónica, pues, esto fue el primer párrafo y la hice de continuo. Yo sigo
buscando crónicas así siempre que veo aspectos de la actualidad, porque me parece una forma muy original y muy irónica de buscarla, sin forzarla, evidentemente, porque a veces una cosa, y esto sí que me gustaría decirlo, a veces los que trabajamos o los que solemos trabajar con el humor, tendemos a veces, como la gente espera eso de nosotros, como a forzarlo, ¿no? Como decir, bueno, pues esto no me puede quedar tan serio, tengo que meter aquí la patadita, el guiñito, la broma de que sigo siendo yo. ¿No? En plan, la imagen, la marca de agua, ¿no? Que se dejan las fotografías un poco en las columnas, y para mí eso sí que es un error, porque si te sale una columna seria, pues te sale una columna seria. Si escribes 4 a la semana, pues no puedes estar todos los días con la retranca o con el chistecito. Yo por lo menos trato de evitarlo. Quizás en el país, ahora que lo dices, un poco más que en el mundo. No, hombre, pero hay cosas evidentes. Es decir, si te vas a hacer una crónica de la muerte de Asunta en el día que te vas a hacerlo, es decir, lógicamente ahí no puede hacer gracia. No. A veces seguramente alguna cosa te habrá hecho gracia, es decir, pero no la puede hacer porque la gente se molesta. Es decir, En esa crónica en concreto hice una broma, no una broma, pero era una broma, realmente. Y yo esa crónica se la presenté a una amiga mía antes de publicarla y me la tachó, me dijo, no ha lugar, no es mester. No es mester. De juglaría o de clerecía. No, eso es verdad. Es decir, no, pero también es verdad que siempre hay alguien que se molesta, escribas lo que escribas. Es decir, siempre hay alguien dispuesto a molestarse con cualquier cosa. A mí no me preocupa que la gente se moleste, no. A mí lo que me preocupa son los desencriptadores. Ah, sí. Es decir, cuando dices que el cielo es azul... Dices, eso no lo he escrito ya estás tú con que el cielo es del PP. Tío, que yo quería decir que... es que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Y el cielo rojo, pues lo mismo, pero con otro lado. Es decir, yo estoy sometido, y tú también, a que cualquier cosa que escribas puede ser de la más absoluta inocencia, puedes hablar de un director de cine o puedes escribir, siempre se te traslada automáticamente a un formato político muy cerradito en el que, según esos desencriptadores, esta palabra significa esto, y esta metáfora realmente lo que estás queriendo decir es que el mejor presidente del gobierno va a ser Pablo Iglesias y tal. Yo no sé, no lo había pensado, ahora que lo dices, pues sí, queda bien. Y luego el lugar común y el que te meten en compartimentos estancos. Yo me acuerdo hace un par de veranos o algo así, que en medio de agosto se presentó una señora del PSOE, que ya ni me acuerdo del nombre, si presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, Carmen Alborch. No, era una de cuyo nombre no me acuerdo, era una chica joven. Entonces se presentó allí con unos pantalones así pulgosos por aquí, una camiseta. Cristina Alberdi. Y entonces, no, tampoco era una chica joven. Iba así con su papelito para hacerse la foto en el telediario. Y yo digo, pero vamos, yo voy vestida así habitualmente. Es decir, puedo ir vestida así, pero si voy a presentar un recurso al Tribunal Constitucional y voy a llamar al telediario, no me he visto de pulgosa. O sea, es que me pareció una cosa, bueno, me pusieron, claro, eres una facha, no te cagas. Es decir, que es verdad que te meten también en compartimentos estancos y la broma no se entiende de ninguna manera. Es decir, pero que no se puede uno al Tribunal Constitucional vestido así. Una de mis columnas más victoriosas fue una que escribí en el diario Pontevedra. Había dimitido una concejala del Partido Popular que es amiga mía, Sansencho, era amiga de mi familia más bien, pero también amiga mía, y había dimitido, y yo le tenía estima. Yo a ese gobierno local pues le había dado muchísima cera, pero en fin, pues, puente de plata, ¿no? A la gente que se va, pues todos somos maravillosos. Y le dije que este domingo la columna va sobre ti, te la voy a dedicar y tal, porque nos hemos ido a cenar y quiero escribir de esa cena y quiero, pues, largarte un pequeño homenaje en el diario local. Y entonces titulé, la columna se titulaba Ruth, que era la concejala que se iba, y en la maquetación del periódico hubo un error. Entonces la columna que salió debajo del título Ruth era una columna de una compañera mía, que se llama María Varela, que le había escrito sobre el pianista de Roman Polanski. Y ponía Ruth. Entonces, sí, Ruth. Entonces empezaba, sus manos huesudas y largas tocando el piano. Y seguía. Entonces, claro, yo estaba estupefacto. Y me escribe la madre de la chica Ruth y me dice, increíble. Qué bonito lo que has escrito. Impresionante cómo qué bien defines la opresión a la que ha sido sometida mi hija en el partido. Es una metáfora. El nazismo era el PP local de Sansenso, el pianista de Ruth, el judío, el pobre hombre que estaba perseguido. Y ella entendió esa metáfora de una forma tan perfecta que dijo, no te saldrá nunca una columna tan redonda. Y le dije, nunca. Tendría que escribirla y no puedo escribirla. Y era algo, y lo leí con sus ojos y entonces me di cuenta y les puse cara a todos mis desencriptadores. Dije, efectivamente, si lo lees en base a ese prejuicio que te han contado, lo ves clarísimo.
O sea, a ti te dicen, fíjate en esta columna contra Podemos o contra Rajoy, léetela bien. Y son amigos y te condicionan y la empiezas a leer y está hablando del paisaje de una playa de Benidorm. Y dices, hostia, pues si le mete una hostia a Rajoy. Claro, coño, es que esto de que no sabe nadar y no sé qué. No, porque vienes de la gente, se crea un caldo de cultivo. Además, tal y como está España ahora mismo, que es imposible pedir una Coca-Cola sin que la gente te diga, ¿cómo la has pedido? No, no la he pedido bien. La tercera España, ¿no? No, pero es que no puedes hacer ningún gesto, no puedes hacer absolutamente nada. A veces uno mete la pata personalmente. A mí me pasó una vez el problema de estar viendo la tele mientras escribe, es decir, que a veces estás solo oyendo y no estás viéndolo. Entonces, un día en el Santiago Bernabéu, un partido del Madrid fue Viviana Aido. Y entonces entró por aquella puerta así como lateral y entonces había una señora allí como cavernarias y tal que decía, ¡tía asquerosa! Esa era ministra, ¿no? En aquella época. Entonces yo escribí una columna que se llamaba Tía asquerosa. Pero claro, era criticando a esas señoras, digo, hay que tener ganas de ser ministra para tener que aguantar a estas señoras llamándote tía asquerosa, es decir, entrando al partido. Inmediatamente llamó el gabinete de Viviana Aido diciendo que ella en ese momento estaba en Guadalajara o en Badajoz o no sé dónde. Entonces, era Leire Pajín. El artículo habría sido igual con Leire Pajín, pero yo me tuve que tragar haber escrito Viviana Aido y encima haberlo visto en Sálvame, que fue donde se equivocaron. Es decir, claro, yo estaba solo oyéndolo y no lo estaba viendo y entonces en ese momento yo estaba oyendo Viviana Aido en tal y entonces le llaman tía asquerosa. Había sido Leire Pajín, el artículo habría sido el mismo, pero yo me lo tuve que tragar porque efectivamente no era Viviana Aido, pero el artículo era el mismo. Sí, pero la gente se enfadó muchísimo, sobre todo el gabinete de Viviana Aido. Hay una cosa que tiene mucho que ver además con lo que estamos haciendo ahora y es la repercusión que tiene solamente el titular y las dos primeras líneas, que siempre la ha tenido en prensa, pero ahora con los 140 caracteres que rolan de un lado a otro, estás absolutamente muerto. No, porque además la gente o sea, no lo que se tú dices lee. tú titulas tía asquerosa, Sí. lo pones ABC, ya no tú, lo pones en Twitter con una foto de la ministra. Sí. Y claro, tienes claro. 300 comentarios a Y ponerte yo a caer de estoy un burro criticando que la llamen tía asquerosa. sin el link, pero eso va en contra del humor, o sea, eso va en contra de la ironía, es decir, muchas veces se titula de esa forma irónica para que la gente evidentemente lo lea, pero ahora parece que hay que ponerlo ya claramente en el primer título o en el subtítulo para que nadie se alarme y nadie vaya a pensar lo contrario de lo que tú estás Pero es escribiendo. que además ahora nadie sabe nada. O sea, es decir, es que no lo saben ni en los periódicos. El otro día yo hice un titular pedante, todo hay que decirlo, y que no era nada SEO, que es esta cosa que atrae lectores en Internet, ¿no? Que era el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que era un aburrimiento. Es decir, con respecto al primer pleno del Ayuntamiento de Madrid, el del otro día fue un aburrimiento. Sí. Y entonces yo lo titulé Spleen del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, es decir, como Paco Umbral titulaba sus columnas en el País, que lo tomaba de Baudelaire, es decir, el spleen, el aburrimiento y tal, ¿no? Entonces me llamaron del periódico para preguntarme qué significaba spleen. Y tú dices, pues si ya en el periódico no me entienden... Es verdad que era un titular ridículo. Tengo una con esa, y ¿os acordáis? No sé si recordáis la reunión que tuvo hace poco Pablo Iglesias con Pedro Sánchez en un hotel de Madrid hace 3 o 4 meses. Y entonces ellos filtraron detalles de la reunión. Entonces dijeron, tomamos una pechuguita de pollo, una ensaladita, ¿sabes? Fue una cosa con Bono, ¿no? No fue una cosa con No, esto fue en casa de... No, estamos hablando los dos cuando, después de las últimas elecciones, vale. creo que fue municipales, se reunieron los dos. Las propiedades se reunieron los dos. Entonces, después de la reunión, los dos estaban como un poco a ver quién había comido menos, quién había gastado menos. Yo me presenté con un pantalón muy viejo, el rollo este que estamos ahora como en plan... Entonces, cuando dijeron, no... Fue un hotel, el hotel era un hotel así más o menos dentro de lo que cabe random, desde luego no fue un gran hotel, porque claro, y luego ya los menús que ellos filtraron a la prensa era, pues yo me tomé un pescadito y una pechuguita y no sé qué, una cosa como, y no sé si hasta dijeron lo que había costado cada menú. Yo hice una columna de broma respecto a eso, diciendo que cada uno como... Entonces, viendo que Pablo Iglesias pidió una pechuguita de pollo, Pedro Sánchez fue un poco más allá y pidió una hoja de lechuga. Viendo ese detalle, Pedro Sánchez, viendo ese detalle, Pablo Iglesias se quitó los zapatos y se los dio al primero que pasó, que resultó ser un magnate ruso. Hice esa broma. Y la columna empezaba diciendo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias decidieron, en principio, reunirse en un territorio neutral, o sea, la casa de Zapatero.
pero finalmente no se pudo llevar a cabo porque Pedro Sánchez protestó. Bueno, pues el periódico llamó a Pablo Iglesias para preguntarle si había sido verdad. Ya. Oye, pero es verdad que quisiste reunirnos en casa de Zapatero. Digo, coño, había resultado después de... Sabes que Zapatero tenía mal rollo con Pedro Sánchez, que había sabido comer con este hombre, que se había reunido en casa de Bono. Entonces hice ese juego, ¿no? Entonces alguien decidió que, hostia, pues a ver si... Y yo, coño, pues Pero eso sí está escrito en un editorial. Intentar localizar al magnate ruso de los zapatos a los que ya puestos a verificarlo todo, ¿no? No, pero es que no se lee la ironía, que es lo que a mí me preocupa. Es decir, por eso te digo que siempre hay gente que se molesta, es decir, porque ya nadie ve la ironía. Curiosamente, ahora mismo, por ejemplo, yo leo muchísimo y cada mes y de cabo a rabo y como información de valor, que lo es además, el Reality News de Mongolia. Mongolia es una publicación satírica, delirante, muy humorística, muy salvaje, pero tiene un apartado de Reality News que la llevan 2 o 3 periodistas absolutamente serios, investigación, de investigación procedentes del país, de periódicos que se dedican a la información seria, y esa información realmente es muy, muy, muy valiosa. Y con el intermedio, que no es el Reality News, está pasando una cosa que sí está ocurriendo en Estados Unidos, y es presentar la información de una forma muy irónica, de una forma con muchísimo humor, es decir, mezclar la información seria con puro entretenimiento. Es decir, somos televisión, vamos a entreteneros, no vamos a presentaros las noticias con un busto parlante diciendo vamos a dar paso a esta y esta imagen, sino hacerlo, por ejemplo, como lo está haciendo Wyoming ahora mismo, y lo está haciendo del lado de la izquierda. Seguramente aparecerá dentro de poco del lado de la derecha un informativo satírico igual, pero presentar la actualidad de esa forma en un horario más o menos festivo, que son las 9, las 9:30 de la noche y demás. En Estados Unidos esa fórmula ha triunfado de forma definitiva. Sí, sí, pero todavía sabes que de vez en cuando sale un titular del Mundo Today que alguien se ha creído que era de verdad. Y ahí... E incluso del país, que también se han creído que es verdad. Como que educar, es decir, en los códigos, es decir, no, estamos de broma. Es decir, aquí estamos de broma, aquí no estamos de broma. Es decir, el editorial del periódico. Esta es la cultura, esto es otro de los vicios de Internet, y a mí me ocurre también escribiendo WhatsApp, eso es otro de los vicios de la cultura de Internet, los putos emoticonos. Es decir, tenemos que poner detrás de si no pones detrás de cada frase la sonrisita o el emoticono de alguien saltando o tal, parece que el sentido de la frase ya no es el mismo. Es decir, yo he tenido la sensación, a veces, la tentación en el periódico de acabar un artículo con un emoticono. Es decir, claro, como, no os enfadéis, que esto estamos de broma, claro. Yo soy una es que antes la gente no necesitaba tanto esfuerzo, o sea, te leías algo y sabías que estaban de broma, o tenías la mente más ejercitada. Ahora, como es tan fácil, porque recibes constantemente mensajes y te aclaran un emoticono muy enfadado, uno llorando de risa, otro... Ahí te lo aclaran, entonces tú dices, oye, que no llego a las 8, y... está de coña. ¿No? Antes lo ponías y ya estaba, no llegas a las 8, no hace falta poner nada. Y yo creo que el lector de periódico en ese sentido sí que se está viendo influenciado. Es decir, lee una frase en una columna de opinión o en un reportaje... Necesita el apoyo. Y dice, es que no veo el emoticono, no sé si está de coña. Sí, falta la gitana del WhatsApp. ¿No? Yo no tengo emoticonos, con lo cual soy una súper antipática para todo el mundo. El PSOE dice que pactará con Podemos y la flamenquilla, ¿no? Sí. Bueno, creo que ha llegado la hora de que terminemos, así que muchas gracias por escuchar, sobre todo a Javois, porque yo soy como columnista secundaria. O sea, si pensamos en Eva al desnudo, él es Bette Davis y yo soy Thelma Ritter. Mi público es el anfiteatro de arriba, lo veo lleno desde aquí, y el tuyo es el de abajo. Qué va. Muchas gracias. Muy amables. Por venir. Cariñosos.